En psicología, que hoy va a tratar un tema que hoy en día es muy común decir la palabra ansiedad. Estoy ansioso, me pone ansioso, me genera ansiedad, pero realmente esto tiene un significado que alguien como vos lo puede llegar a contar. ¿Qué es la ansiedad en sí? Bien, bueno, como decías, Cami, se suele usar la palabra estoy ansioso, por ahí sin diferenciar que la ansiedad en sí no es patológica, sino que tiene que ver con una reacción normal que podemos transitar todos los seres humanos, y se diferencia de lo que es un trastorno de ansiedad, que ya estamos hablando de una patología mental. Ok. Ansiedad es una cosa, trastorno de ansiedad ya es otra. Exactamente. La ansiedad es una reacción normal, emocional que tenemos ante un peligro, que ya vamos a ver cuando es imaginario o real, pero que nos prepara, nos alerta, para protegernos. Entonces comenzamos a tener síntomas que nos llevan a decir, bueno, de esta situación me tengo que cuidar. Por lo tanto, me pone en estado de alerta. Bien, ¿hay un videíto, puede ser? Un pequeño clip. Tenemos un video que explica un poco más qué es lo que se activa dentro nuestro cuando empezamos a sentir ansiedad o preocupación con respecto a un evento. Bien, ¿lo vemos? ¿Te parece? Y seguimos. Es que cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento tiene un impacto directo en mis células, en mis genes, en mi organismo, en mi mente. Es decir, el que yo piense sobre algo en negativo tiene el mismo impacto que cuando eso me sucede en la realidad. Si yo estoy aquí y de repente ahora alguien grita fuego, porque empieza a haber un fuego, todos los que estamos aquí, que somos muchos, salimos corriendo porque de nuestro cerebro se activa una hormona, que es la hormona del cortisol, que va a las glándulas suprarrenales, y esa hormona nos hace salir corriendo o luchar, si fuera lo que aparece aquí un león. Es decir, mi sistema de supervivencia se activa ante una alerta o una amenaza. Pero si yo, Marian Rojas, estoy aquí de pie hablando y empiezo a pensar, ¿y si hay un incendio? ¿Y si yo estoy aquí, cómo saldría corriendo? Y toda esta gente, ¿y si me quemo? Y empiezo a agobiarme con esa sensación, solo con pensarlo se activa el mismo mecanismo de alerta. Es decir, se activa el cortisol. Y aquí viene una de las ideas importantes que os transmito hoy. Mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo que yo me imagino que puede pasar o algo que me sucede en la realidad, se activa el mismo mecanismo de alerta. Pero ¿qué pasa si yo vivo siempre preocupado por algo? ¿Qué pasa si yo vivo constantemente estresado, angustiado por una amenaza real o imaginaria? Que empiezo a generar cortisol a todas horas. Empiezo a generar cortisol y entro en ese estado de alerta, en ese estado de amenaza constante que tanto me perjudica. Bien, bueno, está explicando un poquito esto que decías vos, cómo se pasa de lo que es una ansiedad que podemos llegar a tener todos los humanos a un trastorno de ansiedad, algo ya más patológico. Exactamente, digamos. A veces se cataloga la ansiedad como algo negativo, que tenemos que evitar. ¿Viste? Solemos escuchar mucho eso. Pero en realidad, cuando tiene una función, de protegernos, de salvarnos, como ponía el ejemplo de la doctora, bueno, tenemos un león al frente, como decía ella, deberíamos correr, ¿no es cierto?, para salvar nuestra vida. Siempre que vaya a favor de nuestros objetivos, que nos movilice a accionar, no sé, se me ocurre el ejemplo, tengo un examen. Sí. Un examen es una situación ansiógena, ¿no? Sí. Pero si yo voy a ese examen y esta ansiedad me permite a mí sacarme las dudas, estar más atento, resolver el examen, es una ansiedad funcional. Bien. Es una ansiedad normal que puede sentir cualquier persona ante esa situación. Ahora, la ansiedad se empieza a convertir en un trastorno cuando yo empiezo a tener estos pensamientos, como decía ella, estas preocupaciones excesivas que me limitan. ¿Qué pasa si desapruebo y pierdo el año? ¿Qué pasa si no lo puedo resolver? ¿Qué pasa si de nuevo me equivoco? Entonces empiezo a experimentar, como decía yo, estos niveles altos de cortisol, palpitaciones, mareos, inestabilidad. Eso, a ver ahí, de a poquito. ¿Cuáles pueden ser los síntomas para ya nosotros identificar que tenemos un trastorno de ansiedad, que estamos padeciendo demasiado la ansiedad? Claro, el puntapié está en darnos cuenta cuando es desproporcionada. Bien. Cuando ese peligro, como dice ella, no nos debe generar tan marcado ese nivel de ansiedad. Entonces podemos sentir palpitaciones, podemos sentir mareos, inestabilidad, podemos sentir ahogamiento, falta de aire, ¿no? Eso a nivel físico. Bien. Pero lo fundamental es a nivel cognitivo. ¿A qué voy con esto? ¿Cuáles son las creencias que yo tengo? Bien. Y esa es la base para entender cuándo empieza a convertirse en un trastorno. ¿Por qué? Porque la persona empieza a evitar. Se dice, tenemos miedo al miedo. Bien. Evitamos
esa situación que nos produce ansiedad. ¿Por qué? Por estas creencias limitantes que te decía Cami. Tengo temor a hacerlo por fracasar, todo tiene que estar bajo mi control para que esté bien, no debo equivocarme cuando hablo con otra persona. Claro. Tienen que ver con pensamientos limitantes que hace que estos niveles normales de ansiedad se eleven y empecemos a evitar las situaciones justamente que nos producen esta ansiedad patológica. Te inhabilita a vos como ser humano a poder hacer diferentes actividades, por ejemplo. Exactamente, sobre todo te paraliza, al contrario de una ansiedad funcional. Por eso digo que no hay emociones positivas o negativas, pueden ser unas más desagradables que otras. Exacto. Pero el tema está en la funcionalidad. Cuando es patológica o cuando ya se convierte en un trastorno, nos paraliza, nos bloquea y influye en las diferentes áreas de nuestra vida. Tal vez nosotros empezamos a evitar ir, no sé, te voy a dar un ejemplo. Estoy en una reunión de trabajo y aparece una creencia limitante o un pensamiento de, uy, lo que yo dije recién y cómo me miraron seguramente estuvo mal. Claro. Ok, la próxima reunión intento no hacer ningún comentario porque ya estoy teniendo esta creencia de que algo que voy a decir va a estar mal. Claro. Ya finalmente empiezo a evitar ir a las reuniones porque empiezo a sentir estos síntomas que te digo. Exacto. Ya cuando alguien me dice, bueno, dame tu opinión, empiezo a sentirme ansiosa, empiezo a sentirme, tal vez me ruborizo, me empieza a faltar el aire, a sentir palpitaciones. Y eso hasta a algunas personas les lleva a perder su trabajo en los casos extremos, ¿no? Trabajo, vínculos, un montón de cosas. Exactamente. Entonces, la ansiedad, cuando empieza a ser un trastorno, tenemos que identificar esto, que nos está interfiriendo en las diferentes áreas de nuestra vida. Bien. Y algo más, Cami, que quiero agregar es que a veces se asocia la ansiedad con el ataque de pánico. Te estaba solamente. por preguntar eso, ¿se puede derivar en un ataque de pánico o no? En realidad los trastornos de ansiedad es como la categoría mayor que involucra diferentes subtipos. Bien. El ataque de pánico específicamente es uno. Bien. Pero hay personas que te pueden decir, bueno, pero yo, no sé, nunca tuve ese miedo repentino e intenso, pero a la noche me paso pensando sobre un tema tal vez 4 o 5 horas y eso no me deja dormir. Eso también es ansiedad. Tal vez sea ansiedad de otro tipo, generalizada. Bien. Tal vez sea, no sé, otra persona te puede decir, yo cuando le tengo que ir a hablar a mi jefe, me bloqueo, empiezo a llorar y no puedo avanzar. Bueno, tal vez tenga que ver con una ansiedad social. Bien, hay diferentes tipos. Exactamente, no todo es por ahí la imagen que se nos viene a la cabeza de ansiedad, de Claro. bueno, me desmayo, no sé. O un ataque de pánico que no... Exactamente, me duele el pecho, tengo las palpitaciones, sino que la ansiedad tiene muchos subtipos y es importante, al contrario de evitarla, Sí. porque eso nos genera el miedo al miedo, cuando uno empieza a evitar y a coartar las situaciones, sino aceptarla, trabajarla, pedir ayuda en el caso que sea necesario. Bien, ahí por ahí ya vamos a resolver eso. Pero antes quería preguntarte, las redes sociales, justamente hoy, en el Día Mundial de las Redes Sociales, uno vive, está atravesado por las redes sociales, por el teléfono, consume de todo tipo de información, videos, fotos. ¿Puede generar ansiedad? Sí, porque en realidad la inmediatez que provocan, ¿no?, las redes sociales nos hace todo el tiempo preocuparnos o estar atentos a cosas que todavía no ocurrieron. Porque muchas veces uno entra en la comparación con un otro, muchas veces uno empieza a estar atento, que también es un tema de las redes sociales, bueno, me miraron esta foto, no, la compartieron, no la compartieron. La clave de la ansiedad es un poco eso, ¿no? No es temer a algo que tal vez esté sucediendo en el momento, sino a las consecuencias futuras. Bien. Y ese temor a las consecuencias futuras nos hace justamente tener dificultades para estar en el presente. Bien. Y esa desconexión es lo que nos produce todos estos síntomas que estábamos comentando a nivel físico, psicológico y conductual. Y para antes de irnos, ¿me querés dejar algunos tips más o menos que se puedan que uno pueda realizar? Obviamente siempre es importante ir a consultar a un profesional, pero que uno pueda en su casa ya tenerlos en cuenta, o en un lugar de trabajo, o antes de una presentación, de lo que sea, hacer alguna actividad o algo para calmar esa ansiedad. Sí, como dije, los síntomas los podemos dividir, si hablamos, en 3 grandes grupitos, ¿no? Tenemos los síntomas físicos, conductuales o del comportamiento y psicológicos. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con lo que nombrábamos recién, con esas sensaciones físicas, justamente es a nivel físico. A nivel conductual o del comportamiento, evito ir a los lugares, me aíslo socialmente, no sé, se me traba la voz, tal vez
no te puedo mirar a los ojos, etcétera. Y psicológicos es ahí donde tenemos que trabajar mayormente. Bien. ¿A qué me refiero? Empezar a psicoeducar, se dice, nuestros pensamientos, ¿no? A preguntarnos, ¿esto que estoy pensando realmente es una amenaza real? ¿Realmente yo no voy a tener los recursos para afrontarlo? ¿Este pensamiento que estoy teniendo me limita o me expande en mis comportamientos, ¿no? Bien. Y a su vez, aceptar las emociones. Aceptar, como siempre lo digo, no es lo mismo que resignarnos ante lo que nos pasa. Pero aceptar es poder decir, bueno, la situación es así. Un examen, por ejemplo, me va a generar ansiedad. Bien. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué parte de lo que está dentro de mi control puedo prevenir? Bueno, tal vez puedo el día antes repasar lo que tenga que repasar, hacer ejercicios que me relajen, estar bien dormido, bien comido, por ejemplo. Bien, a eso me refería. Por ahí uno puede, hoy en día está muy de moda yoga, meditar, mindfulness, todo eso se puede llegar a hacer para calmar la ansiedad un poquito, digamos. Exacto, todo lo que te vuelva al presente. Se dice que la ansiedad es el exceso de futuro, ¿no? Todo lo que te vuelva al presente y que te conecte con las cosas que realmente podés hacer, alivian la ansiedad. Bien. Y bueno, y después entender que la ansiedad es una emoción, que toda emoción tiene un comienzo, un pico y baja. Si uno sostiene esa ansiedad a través de estos pensamientos, se dicen catastrofizadores, ¿no? Ese pico se sostiene, exacto. Cuando uno entiende, acepta la situación y valida esa emoción, ese pico baja y uno puede después accionar positivamente. Perfecto. Bueno, Cami, muy claro, muchísimas gracias. Después se puede ver este contenido en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales también. ¿Querés dejar algún mensajito más? Sí, eso justamente. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, que lo padecieron, que lo padecen, que tienen algún familiar que lo esté atravesando, decirles que no se sientan únicos en este mundo, sino que es un trastorno, una patología mental muy prevalente a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional. Y el ocultarlo, el callarlo, el sentir vergüenza por expresarlo o pedir ayuda, todavía, digamos, como que retrasa aún más la búsqueda de soluciones. Claro. y el poder trabajarlo profesionalmente. Entonces no duden en pedir ayuda, en poder consultar y sepan que tiene solución o que al menos se puede trabajar en esto. Perfecto. Muchas gracias, Cami. No, Un por placer. favor, muchas gracias a Seguimos ustedes. con los chicos.